Bienvenidos a la Fundación Carlos de Amberes. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Con motivo del 4º aniversario del principio de la Guerra de los 30 años, hemos organizado este acto en colaboración con Despertaferro Ediciones. Y tenemos el honor de tener con nosotros al profesor Peter Wilson, que es un historiador, como todos sabéis, de renombre internacional y autor del libro La Guerra de los 30 años, la tragedia europea, cuyo segundo volumen sale hoy a la venta. Y el profesor Peter Wilson dialogará con Eduardo de Mesa, que es miembro del Consejo Asesor de Estudios de Historia y Arte del patronato de esta fundación, y con Javier Gómez, que es cofundador de Despertaferro Ediciones. Y a los tres les doy las gracias por estar aquí hoy con nosotros y por este acto tan interesante. Thank you very much. Es un placer. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos. Ayer, 23 de mayo, se cumplieron 4 siglos de la defenestración de Praga, en este caso la de 1618, tercera edición de esta entrañable costumbre checa de tirar a la gente por la ventana, que en esta ocasión fue especialmente grave por las consecuencias que tuvo, ya que fue la chispa que hizo estallar las costuras de la vieja Europa, desencadenando la guerra de los 30 años, una de las guerras más importantes de nuestra historia, que entre 1618 y 1648 arrastrará a la guerra a las principales potencias europeas. Un devastador conflicto importantísimo veremos las consecuencias en todos los niveles que tuvo, políticas, económicas, sociales, religiosas, y que sin embargo este 4º aniversario desgraciadamente está pasando desapercibido, y es por eso que este evento de hoy tiene la importancia que tiene. Y para esta conmemoración, para este acontecimiento, tenemos la inmensa fortuna de tener aquí con nosotros a Peter Wilson en Madrid. Peter Wilson es un grandísimo especialista en la guerra de los 30 años, quizás sea la figura académica de mayor estatura que existe en la actualidad sobre este periodo. Él es el profesor de Historia de la Guerra en el All Souls College de la Universidad de Oxford y autor de La Guerra de los 30 años, una tragedia europea, una obra galardonada con el Society of Military History Distinguished Book Award en 2011, el año en que se publicó en inglés. Y como decía, esta obra se ha convertido en la obra de referencia indiscutible del periodo, una obra auténticamente colosal. Y no solo estamos con Peter Wilson, sino que tenemos la inmensa fortuna de estar celebrando este acto aquí, en la Fundación Carlos de Amberes, que, como todos sabéis, fue instituida en 1594 para dar auxilio a los necesitados que provenían de los Países Bajos españoles durante los siglos finales del XVI y del siglo XVII, y que hoy nos está prestando auxilio a nosotros para celebrar este acto. Así que muchísimas gracias a los representantes de la Fundación. Y también tenemos con nosotros a Eduardo de Mesa, como bien ha dicho la presidenta de la Fundación, asesor del patronato, pero también, además de buen amigo mío personal y de Despertaferro Ediciones, es un gran historiador, doctor en historia, especialista en los siglos XVI y XVII y autor de la pacificación de Flandes, espino en la campaña de Frisia y de los irlandeses de los ejércitos de la monarquía española en el siglo XVII, 2 obras también de referencia en el conocimiento de la historia militar, en este caso de nuestro país en estos siglos. Y el objeto de esta charla, de este evento, es precisamente no hacer una presentación al uso, sino lanzarle preguntas, que en este caso, nuestro compañero Eduardo es una persona muy importante, muy válida para esto, lanzarle preguntas al profesor Peter Wilson y mantener un diálogo lo más fluido posible, y que esperemos que al final tengamos tiempo para que también desde el público se le pueda lanzar alguna pregunta. Así que sin más, Eduardo, te cedo la palabra. Muchas gracias, Javier. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Y la primera pregunta es lo que se suele cuestionar el público en general: ¿por qué empieza la guerra? ¿Por qué una guerra que parecía que no iba a darse y que no iba a ser tan conflictiva, cómo escaló tanto, cómo llegó a ese nivel de barbarie? Y por otro lado, también le quería preguntar si tiene algún paralelismo
con el asesinato de Franz Ferdinand en Sarajevo en 1914. I would say that the war escalates through a failure to contain what should have been a regional crisis in Bohemia, and it escalates because none of the parties that are involved feel that they can back down. They feel that they have to be strong, but in fact they are all relatively weak. They're not actually prepared for war. And they lack resources, especially money, and so they rely on assistance that comes from outside. And the parties that are seeking to assist them all have their own agendas, and this makes the problem, the initial problem, much more complicated and much more difficult to resolve. And every time it seems like a solution, then another party will help reignite the war. I think there are some parallels, yes. With the situation in 1914, in that the main belligerents in 1914, like 1618, fear a major war. But the difference is that in 1914 they are actually prepared for it, which is why the major war escalates much more rapidly into a huge conflict. Bueno, el profesor Wilson, su opinión es que la defenestración de Praga lo que hace es comenzar una guerra que va a escalar, que va a ser cada vez más viva debido al fallo a la hora de contener este conflicto. No hubo el diálogo suficiente que se podría haber realizado para intentar que la guerra no fuera tan poco a poco ardiendo más por el territorio alemán. Y luego este fracaso se debió en mayor medida, pues porque ambos bandos, al principio y luego los aliados de ambos bandos, pues se vieron, por así decirlo, arrastrados al conflicto. Ningún bando tenía los medios económicos, ni los medios militares, ni los medios, por así decirlo, de recursos humanos suficientes para esa guerra. Pero al final se vieron absorbidos por el conflicto, y una manera, que es lo que hace que la escala de la guerra todavía sea mayor, fue a la hora de llamar, las diferentes partes fueron llamando aliados. El Sacro Imperio Germánico, el emperador, va a llamar a sus primos de Madrid, también va a contar con la ayuda de la Liga Católica, y por otro lado pues los protestantes van a tener la ayuda de otros estados protestantes. Por ejemplo, esta mañana lo hablábamos, Dinamarca en 1625, Suecia en 1630 y la entrada en la guerra de Francia en 1635, lo que va a suponer es que cada vez que se puede llegar a un final de esa guerra, la intervención de un nuevo aliado extranjero va a causar que esa guerra otra vez vuelva a emerger con más fuerza. Y por último, él opina que sí que hay un paralelo entre el asesinato de Franz Ferdinand y la defenestración de Praga, pero que lo que él considera es que, aunque en ningún caso los contendientes querían la guerra, la mayor diferencia es que en 1618 ambos lados no estaban preparados para la guerra, no tenían los recursos, como ya hemos dicho, y en cambio ese va a ser el gran cambio respecto a 1914. En 1914 ambos lados van a estar armados hasta los dientes, y esa va a ser la razón por la cual la Primera Guerra Mundial pues va a ser tan terrible. And the key question, it was inevitable, the war? No, I do not think that the war is inevitable. No, I think that past historiography has presented the war as being inevitable, as if the human actors were in some way carried along by the flow of say, political or developments such as changes in the European state structure or economic or even climate change, and that they're somehow powerless to take any other decision. And I think that we need to look at the decisions they take. As historians, we have to explain not just why something happens, but why it happens when it does. And that's the key thing, that the decisions could have been different. En este caso, contesta que la guerra para nada era inevitable. La historiografía tradicional ha acudido a este concepto de que no se puede haber hecho nada, de que la guerra estalló por determinadas circunstancias estructurales, ya fueran económicas, religiosas, políticas, incluso climatológicas, pero que en este caso se debió más al fracaso de los actores implicados, que no supieron encontrar una solución pacífica al conflicto y que llevaron a toda Europa a la guerra.
La siguiente pregunta a este respecto tiene que ver con el componente religioso, indiscutible. Se ha interpretado en muchas ocasiones la guerra de los 30 años como una guerra de religión, al menos tradicionalmente. Luego la historiografía también ha basculado hacia el extremo contrario y se ha empezado a ver la guerra de los 30 años como una guerra fundamentalmente política en la cual la religión era una excusa para movilizar a las masas. En este caso, ¿cuál es su opinión sobre el papel de la religión en la guerra de los 30 años? I don't think that religion is just simply an excuse for war. I think we need, when we're trying to understand the situation in the 17th century, we have to free ourselves from our contemporary distinctions that we make between religious and secular aspects of life. This was inconceivable in the 17th century, that no one could imagine a universe without God. So everyone, to an extent, is religious. But the key thing is that their attitudes to religion and the role of religion in life differs. And so for a minority of people, we might label them as militants. For them, it is really a religious war. And they write about this and they act as if that is the case. They feel personally summoned by God to act. They see problems that they encounter as simply tests of their faith. But those people were by and large not those taking decisions. They were the ones often criticising decisions or were the victims of those decisions, such as exiles. The majority of people, including the majority of those taking the decisions, would be, I would call them as moderates. So they share the same goals. They wish Christianity to be reunified along the lines of their own particular faith, but they think this is much further in the future, and their attempts to get there are more pragmatic, and they often differ on religious grounds with the militants. So, for example, they don't believe in providentialist theology. They think that this is a wrong interpretation. So they actually have religious differences that affect their political actions. Eso es difícil de traducir. Lo que plantea básicamente es que a la pregunta de cuál es la importancia del componente religioso es muy matizable. Evidentemente no es una guerra de religión, la guerra de los 30 años, pero no podemos entender la religión en el siglo XVII como la entendemos en la actualidad, evidentemente. En el siglo XVII la religión lo impregnaba todo, impregnaba la vida cotidiana, impregnaba la política, impregnaba todo tipo de decisiones, es inseparable política y religión en el siglo XVII. Entonces no podemos entender o realizar un acercamiento a este componente religioso del siglo XVII o de la guerra de los 30 años desde unos parámetros del siglo XXI, evidentemente. En cuanto al segundo punto que plantea, lo que comenta es que hay una diferencia fundamental entre moderados y militantes. La inmensa mayoría eran moderados, que el acercamiento que tenían a este tipo de cuestiones pues era mucho más pragmático y no tan doctrinal como los militantes, que sí que se veían mucho más impelidos pues, por la doctrina del providencialismo, etc. Por fortuna, los militantes eran minoría y no influirían tanto en las decisiones políticas llevadas a cabo durante la guerra. Pero sí que es cierto que en muchos casos estos militantes eran clérigos, eran gente que tenía una voz muy prominente y esa voz tan prominente sí que ha sido recogida por la historiografía y parece, o esta recogida que hace la historiografía de estas voces tan prominentes hace que tengan un peso desproporcionado en la información que nos ha llegado a nosotros de la guerra de los 30 años de nuestros días. Y bueno, volviendo otra vez con la movilización de recursos para la guerra, bueno, muchos historiadores hablan de la guerra de los 30 años como la Primera Guerra Mundial, debido a, pues, como hemos dicho, a esa movilización de recursos financieros, humanos, y que no habían tenido precedente en la historia moderna de Europa. Que el público se pueda hacer una idea del gasto militar que tuvieron los contendientes tanto en paz y después en la guerra. ¿Cuál puede ser el volumen del PIB anual que invirtieron en guerra? It's very difficult to answer this question because we don't have enough information on the financial and economic situation of European states at the time to make those kind of calculations. But to give
some figures that will give something of an indication. So if we take the Austrian Habsburg monarchy that had an ordinary revenue of maybe 5 million florins, at least 4 million of those are spent on paying for past debts. The Habsburgs are basically bankrupt. They have at least 30 million in debt. And then the rest of the money is spent largely on providing for the defense of Hungary against the Turks. There is always a risk that the Ottoman Empire will attack. So they maybe have 1 million at best left over. The imperial army, once the army is fully mobilized, costs 12 million a year. So they can't pay from ordinary revenue, and they are fighting a civil war, so they can't raise money in a normal way. And even when they have assistance from outside, so across the first 25 years or so of the war, Spain and the papacy provide at least 10 million florins in aid, which is a huge sum of money, but that's perhaps 2% of the total, 1 to 2% of the total war costs. Bueno, el profesor Wilson lo que dice, lo que nos contesta es que bueno, es muy difícil responder a la pregunta de cuál fue el PIB que se invirtió en la guerra, o bueno, previo a la guerra y después durante la guerra, más que nada porque todavía no tenemos un conocimiento exacto del término financiero de la guerra. Y no tenemos tampoco unos cálculos fiables del PIB en aquella época, pues para el Sacro Imperio Germánico y para otros muchos estados que estuvieron, fueron parte de la guerra. Él lo que trata es responder pues con un ejemplo práctico que sería el del Imperio, el Sacro Imperio y su ejército. Los ingresos que tenían anualmente o que conseguían los Habsburgo de Viena alcanzaban los 5 millones de florines, aunque la mayor parte de estos 5 millones se destinaban normalmente al pago de deudas atrasadas, ya que la bancarrota de los Austrias de Viena, como también los de Madrid, pues la bancarrota era crónica. Y la mayoría de este pago, 30 millones, era lo que normalmente debían como media, y también para pagar los costes de la defensa de la frontera con el Imperio Turco en todos los Balcanes. Y que al final, pues bueno, podrían tener alrededor de 1 millón de florines libres o preparados para pagar la guerra. ¿Cuál es el problema? Que el coste del ejército austriaco o del ejército imperial durante 1625, por poner una fecha, alcanzó los 12 millones. Por lo tanto, pues vemos que aún así cada año necesitaban extraer de forma extraordinaria 11 millones de florines para poder pagar al ejército imperial. Y luego, a pesar de la ayuda que, por ejemplo, en el caso del Sacro Imperio Germánico tuvieron tanto de España como del papado, el autor pues calcula que estas dos potencias aportaron unos 10 millones de florines en subsidios, pero que esos 10 millones, a pesar de la cifra tan alta que era, solo logró pagar un 2,2% del total de los gastos bélicos. Como vemos, pues una gota en mitad del océano. Pues a continuación vamos con lo que todos ustedes están esperando, el papel de la monarquía hispánica, el papel de España en la Guerra de los 30 años. Y empezamos por analizar un poco los criterios que motivaron esta intervención española, esta intervención de la monarquía hispánica en la Guerra de los 30 años. Hablábamos antes del papel de la religión. Es imposible disociar religión de política y quizá menos en el caso de la monarquía hispánica. ¿Cuáles fueron estos criterios? ¿Fueron políticos, fueron religiosos, fueron dinásticos? ¿Auxiliar a sus primos de Viena? Yes, that's right. It is impossible to disentangle dynastic, religious and political motives, and so the Spanish monarchy see these as really all part of the same continuum. I mean, the main goal that Spain is pursuing in the empire is to end this war as quickly as possible, because what they want is the Austrian Habsburgs, their cousins, to come and assist them primarily against the Dutch rebels. And each time when the war in the empire is more or less over, the emperor does in fact do this. So in 1629 he sends part of the imperial army to assist
and he does this again in 1635-36. The problem is that the war is not fully over, and the assistance that the emperor is able to give is immediately removed, particularly as the emperor fails to settle the war successfully in the empire. So Spain comes away from this largely empty-handed, in fact. Es evidente que los motivos de España están muy entrelazados, no hay un único motivo, ya hemos hablado de estos motivos políticos, religiosos, dinásticos. Quizá el principal interés de España, en este caso de la monarquía hispánica, fuera ayudar al imperio, ayudar a la monarquía austríaca en Viena para acabar la guerra lo antes posible contra los rebeldes protestantes que podían tener en esos territorios, para liberar las manos a estos Habsburgo de Viena, para que a su vez correspondieran esa ayuda, suplieran ayuda a la monarquía hispánica con su propia guerra, con sus propios rebeldes en Flandes. La situación es que, de hecho, los Austrias de Viena, los Habsburgo de Viena, ayudan a la monarquía hispánica en Flandes en momentos en los que la guerra está a punto de acabar, en momentos en que la guerra, en 1629, 1635, 36, en los que parece que la victoria es clara, en este caso para las armas católicas, pero desgraciadamente se fracasa a la hora de finiquitar la guerra, hablando coloquialmente, y esta ayuda puntual que prestan los Habsburgo de Viena a España en la guerra de Flandes finalmente termina diluyéndose porque en la última fase de la guerra los azares de las armas irán en contra, en este caso, del bando católico, y los Habsburgo de Viena se verán obligados a retirar esta ayuda y a no corresponder plenamente toda la ayuda o todo el auxilio que la monarquía hispánica había prestado anteriormente en Centro Europa a los Austrias de Viena. Que lo cual enlazaría con la siguiente pregunta que yo le haría sobre la intervención española en la década de 1630 con el viaje del ejército del cardenal Infante desde Milán hasta los Países Bajos, cómo la ayuda en la batalla de Nördlingen fue tan decisiva. Y la pregunta es, si no hubiera habido esa ayuda española en ese momento, ¿cuál hubiera sido el devenir de la guerra? Well, certainly the Spanish intervention in 1633 is a failure, but 1634 is very successful. So the Battle of Nördlingen does change the situation potentially decisively. So the emperor is in a position of strength and is able to negotiate, and this is a lost opportunity. He basically fails to arrange peace in a way that would have enabled peace settlement with Sweden. But equally, the problem is that the Spanish army is only there temporarily as well, and they are basically escorting the Infante Ferdinand to the Netherlands, and they leave. So the interests of Austria and Spain are different, and they don't mesh, and the moment is lost. Sí, el profesor pues lo que dice es que bueno, la campaña de 1633, la campaña de Alsacia, no fue tan exitosa como debería haber sido, pero la de 1634, con el viaje del ejército del cardenal Infante desde Milán, pasando por Nördlingen hasta los Países Bajos, pues que sí que fue de verdad podría haber sido lo que los ingleses dirían, un punto de inflexión. En ese momento, después de la victoria católica, el emperador tenía, de hecho, vulgarmente la sartén por el mango y podría haber dictado el final de una guerra, hablando con las partes implicadas del otro bando, pero a lo mejor, lo más seguro, debido a que no ofreció las suficientes ventajas al lado perdedor en ese momento, pues lo que hizo fue que la guerra continuara durante 14 años más. Y bueno, él lo que opina es que la ayuda española fue siempre muy puntual, ya que cada dinastía, la de Madrid o la de Viena, tenían sus propios objetivos y que estos objetivos realmente nunca fueron los mismos, nunca convergieron y por lo tanto cada uno tiró, por así decirlo, hacia un lado y nunca hubo de verdad un pleno, una actuación plenamente unida entre ambos bandos que probablemente pues hubiera decantado la guerra antes hacia el bando católico. Otro momento esperado. Rocroi. La tumba de los tercios. El apocalipsis. Realmente
Cabe preguntarse, en la guerra de los 30 años, ¿son las batallas como Rocroi, las que condicionan el devenir de la guerra, el resultado final de la guerra? ¿O son otros factores más de desgaste? Estamos hablando de una guerra larguísima, una guerra que consume, hemos visto antes, unos recursos económicos enormes, también unos recursos humanos enormes a las potencias contendientes. Es una guerra que provoca una serie de crisis internas en la monarquía hispánica en 1640, con la revuelta de los catalanes, la revuelta de Nápoles, la revuelta de Portugal, en muchos más sitios. Posteriormente también en Francia con la Fronda, revueltas que tienen un componente de motín antifiscal muy importante. ¿Cuáles son realmente los motivos que condicionan el resultado final de la guerra? ¿Se puede hablar de las batallas como hitos fundamentales en ese desarrollo, o son más bien otro tipo de motivos un poco más profundos o más estructurales? Yes, well, this of course is a war that doesn't end with a battle of Waterloo. There is no decisive final battle that ends this, so the end is in a way messy. And the usual explanation is to say that it ends by mutual exhaustion, and if exhaustion compels the belligerents to make peace. And that's not the case. France and Spain continue fighting for another 11 years, their own separate war that is running parallel. And in the empire, there's certainly the potential the war could have gone on longer. They're conscious of the pressure, that this is a devastating war and there is a desire for peace, but they don't make peace because of that. They make peace because the major parties realise that they have ultimately more to gain from the particular configuration of the positions in 1648, that they risk losing what they have gained already, so they are prepared to compromise. And so we actually need to give a lot of credit to the negotiators in the peace settlement for actually managing to arrange a compromise that enables 2 out of the 3 major wars in Europe to be ended, the 30 Years' War and the Spanish-Dutch War. El profesor Wilson comenta que evidentemente ni Rocroi ni Nördlingen no es una guerra, no hay Waterloo en esta guerra, no es una guerra que se decida por una gran batalla que deje un vencedor claro y un derrotado absoluto. Tradicionalmente se ha hablado de que es una guerra que acaba simplemente por agotamiento mutuo, pero tampoco es cierto, porque los principales contendientes y la que quizás se juzga como principal derrotada de la guerra, que es España, sigue en guerra otros 11 años con Francia, porque la guerra hispano-francesa, una guerra dentro de la guerra de los 30 años, continúa hasta 1659. Si ambos bandos, en este caso la monarquía hispánica que ha sufrido 1640 y la monarquía francesa que ha sufrido la Fronda, realmente están exhaustos, ¿por qué continúa la guerra? Lo que plantea el profesor Wilson es que hay que darle mucho crédito, hay que darle el reconocimiento que se merece a la paz de Westfalia. Se habla mucho de la guerra, pero realmente se habla muy poco de la paz y de los méritos que tiene la paz, y de que cuando por fin se sentaron esos negociadores, estaban dispuestos, sabían que tenían mucho más que ganar en la configuración que existía en 1648, configuración política, configuración territorial. Tienen mucho más que ganar en ese momento que lo que podían arriesgar perder. Y estaban dispuestos todos a ceder, cosa que no pasó anteriormente. En otros momentos que hemos comentado que la guerra estuvo prácticamente ganada por el bando protestante, y quizá no se ganó porque el emperador se vio en una situación de poder y no está dispuesto a ceder ni un centímetro, en este caso, al bando protestante. En este caso sí, y en este caso sí fue un enorme esfuerzo negociador, un enorme esfuerzo diplomático. Realmente se empiezan a sentar las bases de la diplomacia moderna en esta paz de Westfalia, y lo que es realmente interesante, que comentaba en el punto final, y que es el enorme, gigantesco logro de Westfalia, que sobre la mesa de negociación hay la posibilidad de finalizar 3 guerras, no una, sino 3. Estamos hablando de la guerra de los 30 años, que está desarrollando en el seno del Sacro Imperio, estamos hablando de la guerra de Flandes y por último de la guerra franco-española. Y de esas 3 se resuelven 2. Se llega a la paz de 2 guerras. No de las 3, que yo hubiera sido carambola, pero de 2, que es un logro impresionante para la diplomacia de la época. Y entonces, bueno, pues hay que pensar que quizá la guerra no se resuelve en términos militares, como suele ocurrir, sino precisamente en términos en la mesa de negociación. Y es uno de los grandes hitos de la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia.
Pero bueno, yo querría volver un poco al determinismo armamentístico, la revolución militar holandesa, la revolución militar sueca, la invencibilidad de los tercios, el armamento y las tácticas usadas durante la Guerra de los 30 años fueron realmente tan importantes. There are certainly important military developments at the time, but I think that they have been misunderstood by much of conventional military history, which sees developments moving in a single line and sees each period dominated by one particular leading military power and all the others then copying that and then that producing the emergence of a new military power, and so we go down in a single line. And so the usual narrative is that Spain is the dominant power in the middle of the 16th, mid to late 16th century, then the Dutch are supposedly more innovative, and then it is the Swedes, and then it is the French. And I think what we actually see is a more of a convergence. And it's less the outcomes on the battlefields are decided a lot less by weaponry and by tactics, and they're decided much more by questions of logistics, so how well the armies can be supplied and maintained, and they're decided by the proportion of veteran troops. And it's precisely that makes Rocroi such a disaster, because the veteran Spanish infantry are killed or captured, and this is why that is why the battle is important. It's not that the French will necessarily they win, they only barely win anyway. It's nearly a Spanish version. Bueno, el profesor Wilson, pues lo que opina es que no es la historiografía militar clásica lo que ha hecho ha sido malentender el devenir de ese desarrollo. Normalmente la historia militar clásica pues lo que ha cogido ha sido o se ha explicado a través de un uso lineal de la historia, en la cual una potencia ha tenido la hegemonía militar y luego el resto la han copiado. Ha habido un periodo más o menos de igualdad hasta que otra vez alguien vuelve a hacerse con la hegemonía debido a una serie de, pues ya sean no en su nombre, mi nombre, la mal llamada revolución militar, y ahí pues podemos ver un poco pues el determinismo armamentístico y militar. Primero es el Imperio Español, va a ser hegemónico, siglo XVI hasta casi el final del siglo XVI. Luego dirían que gracias a la revolución militar van a ser los holandeses, posteriormente van a ser los suecos, y él opina que eso no es así, que no fue así. No tuvo ni el armamento ni las tácticas tanta importancia en esta guerra, sino que más importante fue que al final lo que hizo la guerra fue converger los usos de esta guerra. Al final lo que va a ser importante, y van a poner todos los contendientes en práctica, va a ser el uso, pues por ejemplo, de unos sistemas bastante similares, por no decir iguales, a la hora de pagar a las tropas, de alimentarlas y sobre todo hace hincapié en la importancia de los ejércitos veteranos. Al final de la guerra lo podemos ver cómo se va a preferir, esta mañana hablaba yo con él sobre ello, cómo se van a preferir ejércitos. Al principio de la guerra van a ser ejércitos más grandes pero no tan fogueados, y al final de la guerra lo que se va a preferir van a ser unos ejércitos más pequeños pero mucho más veteranos. Son tropas veteranas que se fue realmente, si fue una hecatombe Rocroi, la hecatombe solo vino realmente por la pérdida de veteranos en la batalla, no en sí por la pérdida de territorio, porque la pérdida de territorio apenas tiene no se traslada al territorio en ese mismo año ni en años posteriores, ya va a ser bastante tiempo después. Entonces hay que hacer mucho hincapié pues eso, en la veteranía de la tropa, que va a ser lo que va a decantar para un lado o para otro las batallas. Blackwater. Seguro que todos hemos oído hablar de los contratistas privados norteamericanos en Irak. Contratistas que prestan todo tipo de servicios, desde combate, desde estar en primera fila para hacer el trabajo sucio de los marines norteamericanos, hasta cuestiones mucho más prosaicas como camioneros o, en este caso, las contratas que tiene McDonald's para dar de comer a los soldados americanos en sus campamentos en el frente. En la actualidad vivimos un proceso de privatización de la guerra que en ocasiones
inicialmente nos causaba cierta sorpresa, luego incluso escándalo cuando han salido a la luz determinados comportamientos de esos contratistas privados, pero cuando vemos la guerra de los 30 años y vemos casos ya no solo de mercenarios, sino de asientos, de asentistas, es decir, de contratistas, auténticos contratistas privados que alquilaban ejércitos o alquilaban flotas a las diferentes monarquías. Y vemos casos de auténticos empresarios de la guerra, se les puede llamar, como Wallenstein. Parece que no hay nada nuevo bajo el sol. Realmente durante la guerra de los 30 años se asistió a un fenómeno de en cierto modo, salvando las distancias, privatización de la guerra. Well, for that to be the case, we would assume that war was nationalised or state-run and then somehow privatised, and that's anachronistic to think that early modernity didn't distinguish in the same way as we would do today between public and private. So there are contractors involved in all branches of what we would consider to be public service, and the lines between an entrepreneur and an official, a public official, are blurred. And we also have to remember that we talk about the soldiers being mercenaries, but of course they had multiple reasons for serving that were often the subjects of the people that they serve anyway. So there is a political obligation, dynastic obligation. They feel motivated by religion and also of personal honour. The thing with Wallenstein is that he stands out because he operates on an unprecedented scale. And he is also such a controversial figure personally. Comenta que en este caso claro, el paralelismo es difícil de hacer porque en la actualidad entendemos que las guerras tienen que ser llevadas a cabo por los estados, por los gobiernos, y ver esta mezcla o este elemento de privatización nos causa bastante desasosiego. Pero en el siglo XVI, siglo XVII, estos límites eran mucho más difusos. En el día a día de cualquier funcionamiento, de cualquier estado, el elemento privado estaba ahí, era más que evidente. Y por lo tanto, este acercamiento es un tanto anacrónico, porque como decíamos, el Estado siempre se apoyaba en la iniciativa privada en muchísimos aspectos, y la guerra era uno de ellos. Hablamos antes, sin ir más lejos, de los banqueros a los cuales tenían que acudir todas las monarquías para pedir dinero, para financiar guerras o para financiar cualquier tipo de empréstito. Y en este caso, quizá la diferencia es que los mercenarios actuales, Blackwater, contratistas, su motivación esencial es, evidentemente, el dinero, lógicamente. Pero en el siglo XVII, en el contexto de la guerra de los 30 años, es muy diferente, pues sus motivaciones eran muy variadas. No eran simplemente espadas a sueldo, sino que en muchos casos estos mercenarios, que es una figura realmente muy, muy controvertida en el siglo XVI-XVII, estaban unidos al poder que los empleaba por muchos vínculos. En muchos casos eran súbditos de ese poder que les empleaba y por tanto estaban unidos a ellos por lazos en ocasiones dinásticos, en ocasiones incluso feudales. También sentían motivaciones, hablaba de motivaciones religiosas y también motivaciones de honor. Esta mañana hablamos de un caso, Monroe, creo recordar, que sirvió en diferentes ejércitos, si no me equivoco, en el ejército danés, en el ejército sueco, luego sirvió en el ejército alemán, creo, no, holandés, perdón. No, vuelve a Escocia. Vuelve a Escocia, pero bueno, antes creo que sirve en las Provincias Unidas, puede ser, con los holandeses, bueno, y finalmente vuelve a Escocia a participar en la Guerra Civil Inglesa. Y es un soldado que lucha por el honor profesional del militar, el honor del militar profesional, en este caso siempre alineado con la causa católica. Por tanto, es un tema que también no tiene una explicación sencilla, como todo lo que estamos viendo, claro. Y al hablar de esta privatización, pues bueno, siempre surge la figura de Wallenstein, un condottiero de la guerra, un asentista militar, un señor de la guerra. ¿Cuál fue el motivo del auge de la caída de este personaje? Yes, I mean, he really is a remarkable figure, but he is also, in many ways, an exceptional one as well. I mean, first of all, he comes from the quite low Bohemian nobility, but his first wife is a rich widow, so he has a lot of money, and he makes even more money through the property deals that are done after the land is confiscated from the Bohemian rebels.
He's involved in the Mint Consortium, which was hugely corrupt, and everyone involved, again, literally minted it. They made lots of money. So he is in a position to have the start capital to raise a new imperial army. The emperor already has an army, but a small one. Wallenstein raises a very much bigger one because he has the initial finance. He's also a good judge of character, so he has a lot of capable officers to assist him. But the problem that he has is that he has come from relatively low origins, and he can't be paid because the emperor can't pay him. So the emperor is giving him lands and titles that make him basically a prince. So his rise is meteoric. And the thing is, he doesn't play the courtly game. Although he marries again, he marries into the senior aristocracy, he doesn't cultivate a group of people at court. So when he is away on campaign, there is nobody in Vienna speaking up for him. So the criticism mounts, and things like that he follows the stars, the astrologers, before he fights a battle and things like this. And there is a group of jealous officers, mainly Italians, who convince Emperor Ferdinand II that this man is a liability, and therefore the emperor sanctions basically his murder. El profesor Wilson, opina que es una figura excepcional Wallenstein, pero al mismo tiempo es casi única en esa época, durante la guerra. Fue un noble de la baja o de la pequeña nobleza bohemia que desde un primer momento se puso del lado de bando católico cuando la defenestración de Praga, y esa lealtad al emperador lo que le va a repercutir va a ser en que una vez que se acabe con la rebelión en Bohemia, él va a recibir como pago a esos servicios gran cantidad de tierras y algún que otro título, cosa que poco a poco le va a ir ayudando a subir en la escala social. A eso hay que añadir que se casó con una viuda muy rica. Por lo tanto, ya unía pues, el título de nobleza que ya le otorga el emperador con el dinero de la esposa, de la primera esposa, y ya va a culminar su riqueza o su botín de guerra entrando en el juego de la creación de moneda, de la fabricación de moneda. La acuñación en aquella época se podía trastocar de muchas maneras y había una gran corruptela a la hora de manipular esa acuñación de moneda, lo que hacía que los que acuñaban pues se pudieran embolsar mucho dinero y hacer grandes fortunas, que es lo que hace Wallenstein. La ventaja máxima o más importante que tuvo... Y no te olvides, perdón Eduardo, de la confiscación de las tierras de los protestantes bohemios, que aprovechando la revuelta de Bohemia echa mano y dice, esto nos lo vamos a quedar por aquí entre los coleguitas, y es quizá uno de los principales elementos con los que amasa su fortuna realmente. Y además es una fortuna que se retroalimenta, porque en esos estados posteriormente él lo que va a hacer va a ser, pues por ejemplo, crear molinos, crear fábricas de pan, crear fábricas de vestimenta. Entonces al final él mismo está retroalimentando esa riqueza, porque al final el emperador va a ser a él al que le va a tener que pagar. Pero volviendo a la contestación del profesor, pues una de las grandes... él fue muy hábil, Wallenstein fue muy hábil a la hora de juzgar a las personas. Supo rodearse de un grupo de oficiales muy competentes desde el punto de vista militar y siempre pues, estuvo rodeado de un gran alto mando. ¿Cuál fue el problema? Que a pesar de que él juzgaba también a las personas, no supo jugar el papel que se debe jugar en una corte en la edad moderna. Él, una vez que muere esta primera esposa, va a casar con otra señora de la alta aristocracia alemana, y esto le va a abrir las puertas de la corte de Viena. Pero ¿cuál es el problema? Que él muchas veces va a estar en campaña, no va a estar físicamente en Viena, y eso lo que va a ayudar va a ser a que, ya que él nunca ha cuidado de tener aliados dentro de la corte, pues en el momento que él se va, todos los cortesanos lo que van a aprovechar va a ser para hablar mal de él. Si a eso añadimos
que varios de sus oficiales, sobre todo de origen italiano, van a empezar a estar, bueno, bastante enemistados con él y van a estar pues bastante dispuestos a acabar con él. Al final van a acabar convenciendo al emperador para que decrete su asesinato, como ocurrió en Eger pues en 1634, y así acabó la vida de Wallenstein. A mí me tocan las preguntas más solemnes. Vamos con la leyenda negra. La leyenda negra es evidente cuando hablamos de propaganda en la edad moderna, es lo primero que a todos los españoles nos viene a la cabeza. Pero claro, la guerra de los 30 años hay ejemplos de propaganda por todas partes. ¿Realmente se puede decir, profesor Wilson, que la guerra de los 30 años fue una guerra de propaganda? Yes, there's certainly a role for propaganda. This is very much a media age. It's the age that sees the birth of the regular newspaper, and the war itself fuels the growth of media development. So, for example, I think there are around about 6 newspapers circulating in the empire before the war starts, and by the end there's around 30. So there's a huge explosion in terms of written press. But by and large, the Swedes particularly are much more effective, and one of the things is that they capture Frankfurt, which is the press centre basically of the empire and the centre of the postal network that distributes the press. And they fashion particularly an image around their king, Gustavus Adolphus, who is presented as this martyr dying for the cause of German liberty, and they use this directly to legitimate the claims for compensation, in other words, territory and money to pay off their army at the end of the war. Lo que responde es que sí, efectivamente, la guerra de los 30 años fue una guerra de propaganda en muchos casos, porque otra de las peculiaridades de la guerra que hace este conflicto, que hace que sea tan original, es que vio el nacimiento de la prensa, casi la prensa moderna que conocemos en este momento. Daba la cifra de que al principio de la guerra había en Alemania 6 periódicos y que al final hay 30. La gente estaba ávida de noticias y eran periódicos que difundían todo tipo de noticias, aunque hemos hablado esta mañana también que en el siglo XVII la prensa era mucho más fiable de lo que es ahora, a pesar de que estamos hablando de que es una guerra de propaganda. No había fake news entonces, o al menos no tantas. Y que un ejemplo claro de este uso hábil de la propaganda política fueron sin duda los suecos, que desde Alemania manejaron estos diarios y sobre todo trabajaron a la hora de fabricar una figura de su rey, de Gustavo Adolfo, que como saben todos ustedes muere durante la guerra de los 30 años, y pretenden convertir en un mártir precisamente para justificar sus exigencias, para justificar sus demandas. Es decir, hemos sacrificado hasta nuestro propio rey en pos de la consecución de las libertades, libertad religiosa, política, etc., de los protestantes alemanes, ahora queremos algo a cambio. Y de esta forma justificaban estas exigencias tanto políticas como económicas, como sobre todo también territoriales. And expanding this question, this morning we talk about why the Spanish Black Legend in the Low Countries survived so long until today, but not this Swedish Black Legend in Germany. Le pregunto que durante la guerra, durante el siglo XVI, todos ustedes lo saben, en época de Felipe II, se desarrolló esta leyenda negra española que sobrevive hasta la actualidad. En cambio, durante la guerra de los 30 años, sí que hubo una auténtica leyenda negra en Alemania, en este caso que afectaba a los suecos, que hablaba de casos de su afición por el alcohol, de desmanes de todo tipo, y en concreto, tanto la caballería finesa, el Finnish Cavalry, como la infantería escocesa, de la cual muy hábilmente se rodeaba Gustavo Adolfo, causaba auténtico pavor en la población y era un terror buscado. Es decir, no eran desmanes de una tropa un poco descontrolada, sino que era una auténtica estrategia de infundir terror en la población. Why did
this Swedish black legend didn't survive, and the Spanish one. I think that the simple answer is that the Spanish black legend is so connected to the independence of the Netherlands. So this is an enemy of the Dutch who have behaved badly, and the Dutch have won their liberty from this tyranny. So it's woven into somebody else's national story, and they have a good reason to present this as part of their own founding myth. Whereas in the Empire, the situation is much more confused, and also the Swedish presence it fades away rather than being connected in any kind of particularly national story. And of course, the Swedes were allies too of some of the German princes. So their position in the empire is rather different. Bueno, la principal diferencia es que en el imperio, para empezar, los suecos eran aliados de una parte de estos estados alemanes con los cuales luchan, y estados a los que tampoco les interesa cultivar una leyenda negra de los suecos, evidentemente porque son aliados. En segundo lugar, porque la presencia sueca en el imperio después de la Guerra de los 30 años se desvanece, mientras que en el caso español, sobre todo en los Países Bajos, la presencia española, España es el enemigo fundamental, es la alteridad, en este caso, de los Países Bajos, y es sobre todo un elemento fundacional, un hito fundacional en la identidad nacional, en este caso holandesa. Los holandeses actualmente, es decir, a partir de la independencia, España forma parte de ese proceso de independencia y, por tanto, de ese proceso de construcción nacional de la identidad fundamentalmente holandesa. Entonces, claro, es por ello que la presencia española y la demonización española ha perdurado tanto, porque es esencial para el reconocimiento de los holandeses a sí mismos, claro. Añadir que los holandeses en su himno nacional, Wilhelmus, todavía se acuerdan de nosotros. Y no para bien. Pero bueno, para acabar mis preguntas, en el prólogo de su libro podemos leer que en 1960, en la década de 1960, se hizo una encuesta a ciertos lectores alemanes y se les preguntaba acerca de en qué posición pondrían diferentes guerras o diferentes eventos, y ellos consideraban que el evento más destructivo de la historia de Alemania había sido la Guerra de los 30 años, mucho más por encima de la peste negra, de la Primera Guerra Mundial e incluso del Holocausto. ¿A qué se debe esta perduración en la memoria colectiva del pueblo alemán? ¿Fue realmente la guerra tan destructiva? Yes, I think that the war has assumed that position certainly in the popular consciousness in Germany and Central Europe, and it's become this kind of benchmark. It became a benchmark to measure other conflicts against. And one of the reasons why is that the 30 Years' War breaks out after more or less 65 years or so of peace. So it seems even more terrible, and the contemporary literature, poetry, and so on, it presents this image of a flourishing land that has been left a wasteland. The second reason is that the authorities, especially the religious authorities, regardless of whether they were Catholic or Lutheran, tell the population that basically this is your fault. You are sinners, and God has punished you, and you have to behave, you have to be pious, obedient, diligent subjects, otherwise this will come back again. So there is in the official commemoration of the war afterwards, there is this message constantly being reaffirmed that this was truly, truly terrible. And then thirdly, the war is genuinely terrible. Probably the empire's population declines by about a fifth. This would be across the 30 years 5 million dead, with a pre-war population of 23 million or so. Other people leave. So if we compare that with the Second World War, the Soviet Union in the Second World War had the highest proportional losses. They were around 12% of the population, so 20% is an enormous loss.
And yes, that took place across 30 years, but we're talking about a pre-industrial society where it is much more difficult to replace the missing human labour with machinery. And it takes another 65 years before the pre-war population levels are recovered. So the impact of this war is long and deep, both in a very real sense and in the sense in the memory. Bueno, el profesor opina que sí, que la guerra de los 30 años fue un verdadero hito para la historia de Alemania y, bueno, él explica 3 razones, al menos, para entender por qué va a quedar tan enraizada en la memoria colectiva. El primero, probablemente, bueno, es el hecho que desde la paz de Augsburgo en 1555, más o menos el Sacro Imperio Germánico va a estar en paz. Van a ser alrededor de 65 años de paz, y esa rotura de esa paz tan larga, hay que pensar que mientras, pues, por ejemplo, España, la monarquía hispánica o Francia estaban continuamente en guerra, el Sacro Imperio Germánico va a estar durante 65 años en paz, y eso va a hacer que para las personas, los habitantes del imperio, pues sea un verdadero... va a romper totalmente con el pasado y se va a convertir en un hito histórico. El segundo es que tanto las autoridades protestantes como las católicas van a echar la culpa de esta guerra, por así decirlo, al pueblo llano. Van a decir que todas estas guerras son por culpa de sus pecados y que, por lo tanto, pues si quieren que ya no vuelva o que se pare o que ya no vuelva a haber guerras así, pues que tienen que ser piadosos, que tienen que comportarse bien, que tienen que hacer lo que les digan las autoridades, y eso lo que va a hacer al por así decirlo, obligar a la gente a un férreo comportamiento, eso va a hacer que todavía se selle esa mentalidad, en esa mentalidad se selle con más fuerza esa idea de toda esa devastación que trajo. Y por último, pues relativo al porcentaje de población que se iba a perder, se calcula que en la guerra de los 30 años la población del Sacro Imperio Germánico desciende entre un 20 y un 25%. Se cree, se calcula más o menos que el Sacro Imperio Germánico pierde 5 millones de habitantes en una guerra. Si eso lo comparamos con la Unión Soviética, que durante la Segunda Guerra Mundial, y fue la Unión Soviética la que sufrió más bajas de habitantes, fue un 12%, pues claro, nos podemos dar cuenta que es casi el doble el porcentaje de lo que perdió Alemania en aquel momento. Y como hablamos de una sociedad preindustrial, el problema es reemplazar toda esa gente que muere. En una sociedad preindustrial no se puede echar mano de las máquinas a la hora de reemplazar a una persona, sino que son personas las que reemplazan a esas personas. Y se va a volver a llegar a tener el mismo nivel de población después de otros 65 años desde que se acaba la guerra. Por lo tanto, podemos ver que fue una devastación total del imperio. Y por último, para acabar y ceder a la audiencia un turno de preguntas, o incluso permitir que podáis pedir que Peter os pueda dedicar los libros que podéis haber adquirido en la entrada, me gustaría preguntarle una reflexión final sobre la guerra de los 30 años. ¿Por qué fue tan importante? ¿Nació de esta guerra de los 30 años una Europa diferente? ¿Fue un punto de inflexión en la historia europea? ¿Qué consecuencias tuvo para el equilibrio de poderes en Europa, hasta entonces dominado por la monarquía hispánica? ¿Qué quiebra se produce en este momento? Y por último, es una pregunta también muy, muy larga y un tanto compleja. Hablábamos de esta devastación ocurrida, o de estos estragos que sufre especialmente la población civil durante la guerra de los 30 años. ¿Realmente se toman algún tipo de medidas a la hora de regular, de limitar la guerra, para que no se produzcan estos excesos, sobre todo contra la población civil? I think in the longer term, the war marks a fundamental shift in the structure of European politics. So this doesn't happen overnight. It's certainly not enshrined in the Peace of Westphalia, but nonetheless, the war marks a shift from a political order in Europe which is based on hierarchy, where sovereignty is fragmented, to a political order which is based on sovereign national states. And in the 18th and 19th century, these interact as great powers and minor powers, and then supposedly they converge and they all interact equally.
So I think in that sense that the war it does project that, and it does do that at a more immediate practical level by levelling down the position of Spain and the Habsburgs generally. So the position of the emperor is indeed diminished within Europe. The position of the Spanish monarchy is diminished. A medium-sized power, Sweden, has arisen in the north, for example. So there are some of those changes already. And then the third point about the attempts to regularise warfare is definitely the case. I would agree with that. That all are aware of the horror of the war, that those in power want their armies to be efficient political instruments, and so they want them to be disciplined and they want them to be firmly under control, and for that they need the resources to ensure that those armies are effective, and this drives forward fiscal and institutional developments to support what become permanent armies. Contesta a la pregunta que, bueno, evidentemente la guerra de los 30 años es fundamental y tiene una serie de consecuencias importantísimas, y quizá la principal, desde su punto de vista, sea un cambio drástico en las relaciones internacionales. Hasta el momento estamos ante un orden internacional jerárquico, es decir, hay una serie de potencias que dependen de otras. Estamos hablando de esta fragmentación en el Sacro Imperio Germánico, de esta multiplicidad de estados, principados, condados, etcétera, que a su vez dependen del imperio. Estamos hablando de todos estos territorios que a su vez dependen de la monarquía hispánica. Es decir, estamos hablando de una Europa de relaciones internacionales jerarquizadas. Y la guerra de los 30 años es el primer paso, evidentemente no es un cambio que suceda de la noche a la mañana, pero sí es el primer paso hacia una realidad diferente, hacia unas relaciones internacionales entre estados mucho más igualitarias, más de igual a igual. Habrá que salvar las distancias, evidentemente, pero mucho más equitativas. Y, como digo, es un proceso muy largo, pero es el primer paso que se da en este cambio fundamental. Es evidente que tras la paz de Westfalia, la posición de España queda muy debilitada. Sin duda, la posición del emperador también va a quedar relativamente debilitada, mientras que, por otro lado, hay casos como el de Suecia, que se consolida como una potencia regional de importancia en el Báltico. Y la segunda parte de la pregunta es si se trata de regular de algún modo la guerra para que no sea tan devastadora. La cuestión es que, bueno, tanto las autoridades eclesiásticas como civiles eran plenamente conscientes ante 1618 de que la guerra era devastadora. Quiero decir, no descubren nada nuevo con la guerra de los 30 años. Lo que sí ocurre es que lo que la guerra de los 30 años enfatiza es el riesgo de embarcarse en un conflicto de tal envergadura sin estar preparados. Hablamos antes de que ninguno de los bandos estaba preparado para este conflicto, ni financieramente, ni económicamente, ni tenía los recursos humanos, ni tenía la solidez política para llevarlo a cabo. Y esto produce pues, que ejércitos que no están correctamente financiados cometan todo tipo de tropelías a la hora de conseguir los víveres o lo que puedan necesitar, lógicamente, o ejércitos que no están convenientemente pagados. ¿Y esto a qué empuja a los estados? A mejorar, a reforzar todas esas estructuras administrativas, fiscales, políticas, para realmente empezar, un poco conectando con lo que hablamos antes de los mercenarios, empezar a mantener ejércitos permanentes, que evidentemente cuestan mucho dinero de mantener, pero sustituir ese elemento del mercenariado o ese elemento del soldado no profesional por ejércitos permanentes que fueran mucho más fiables y en los cuales, como él dice, que fueran elementos políticos eficientes también, que fueran mucho más fiables una vez iniciada una guerra y que en cierto modo no fueran tan indisciplinados con respecto a la población civil. Claro, es un poco un chantaje que se les hace a los súbditos, ¿no? Se dice, si no queréis que vuelva a pasar esto, tenéis que pagar más impuestos para que podamos tener ejércitos profesionales. O sea que, bueno, en cierto modo, como decíamos antes, nada nuevo bajo el sol. Y con esto le damos las gracias al profesor Wilson por su paciencia, por su tiempo y por haber respondido a todas nuestras preguntas, y os cedemos el turno de palabra al público. Si alguno tiene alguna pregunta.
Bueno, yo quería hacer simplemente una pregunta sobre el papel. Yo quería hacer una pregunta un poco al profesor sobre el papel de Francia en la guerra de los 30 años. Bueno, me parece que es como el enemigo oculto, ¿no? Que está jugando, moviendo un poco las fichas con el tema de los subsidios, por ejemplo, a Suecia, que en realidad, en cierta medida, interviene tardíamente, pero que su papel es fundamental. No sé si podía comentar algo sobre la perspectiva francesa de la guerra de los 30 años. He asks about the role of the French monarchy during the 30 Years' War and how it seems that he was socavating the power of Spain during the war and how it developed. The main aim that France has is driven by its own security concerns. After all, France in the second half of the 16th century has undergone a cycle of religious and political civil wars, so that the monarchy is in a weakened state, and the French monarchy has a sense that it is endangered by the Spanish monarchy. So the main point about French policy is to try and check Spanish Habsburg power around Europe, and this is the main reason why they are become involved in the 30 Years' War. They want the 30 Years' War essentially to continue to keep Austria busy. What they would have preferred to have done would have been to have made an arrangement with Bavaria to neutralize southern and western part of the empire, which was the main area that was Catholic, and to have concentrated the war in the northeast and in the Habsburg lands. But this policy fails, so they are basically compelled to support the succession of Protestant powers intervening to fight the Austrians. Lo que responde es que fundamentalmente son preocupaciones por su propia seguridad. Francia viene de una situación muy complicada en la segunda mitad del siglo XVI, ha estado inmersa en una serie de guerras civiles, ya sabemos, guerras de religión, en las que además se ha visto amenazada por diversas intervenciones españolas, en este caso de Alejandro Farnesio, en las cuales ha sufrido bastante. Y eso ha provocado una gran inestabilidad en la corona francesa y que se siente realmente amenazada por España. Y su principal preocupación es mantener a raya España. ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál hubiera sido su estrategia favorita? Porque siempre tradicionalmente se ha criticado, se ha cuestionado el papel de Francia en la guerra de los 30 años, cómo se alía, siendo una monarquía católica, se alía con el bando protestante a la hora de conseguir sus objetivos políticos, ¿no? Realmente su estrategia preferible hubiera sido una alianza con Baviera, y de hecho se plantea una alianza con Baviera, que Baviera pudiera mantener un poco a raya, pudiera controlar lo que pueda suceder en el sur del imperio, mientras que Francia se pudiera focalizar en este caso en España. Esa estrategia no es posible porque Baviera en este caso se mantiene fiel al imperio, y es por tanto por lo que Francia decide buscar alianzas entre el bando protestante. First of all, I would like to thank Mr. Wilson, Mr. Mesa, and Mr. Lewis, because it's been wonderful. Secondly, if with the exception of France, it seems like there were two sides, the Protestant side and the Catholic side. Does that mean that before the war, during the war, and after the war, the Protestants became the powerful ones in Europe? And is it due to their more, let's say, practical, pragmatic point of view? You want to translate? Yes, first. Well, ¿Se me oye? No. ¿Ahora? Sí. La señora primero, nos ha agradecido sobre todo al profesor Wilson su presencia aquí, y luego pues lo que ha preguntado ha sido cuál es que a excepción de
de Francia, pues parece que esta guerra está dividida entre dos polos, el católico y el protestante, y que parece que finalmente va a ser ese polo protestante el que va a ser el vencedor, el que por ese pragmatismo que muchas veces al lado protestante, pues lograron la victoria. ¿Me puede recordar un poco más, por favor? More or less. Ok. Más o menos. I suppose that your question is in two parts. So to deal with the first part, the general story of the war, the way that it's normally told, is that it starts as a religious war, and as you say, it seems that the two sides line up. And then great power politics come in, with the French supporting the Swedes, and this secularizes the war, and then we supposedly have a secular settlement coming out at the end. And that's a very neat explanation. One can see why that seems so attractive, because that seems to be the general arc of history, the way that history is moving. The problem is that it really wasn't as simple as that. So when we look at the situation, we have, before the war, we have an organization, the Catholic League, which is led by Bavaria, and we have the Protestant Union, which is led by the Elector Palatine. Well, first of all, many of the Protestant territories don't join the Protestant Union. The Habsburgs have managed to dissolve the Catholic League. The League and the Union make a truce, they don't fight each other. A key reason why the Emperor is successful in 1620 is that he is backed by the Lutheran Saxons, who consistently back the Emperor all the way through, except briefly when they change sides because they want him to compromise on a specific policy. When we look at the more local level, we find that, for example, at in the final stage of the war, the Imperial Army is commanded by Peter Melander von Holzapfel, who is a Calvinist, so he's an adherent of a religion which is technically illegal in the empire. So the situation is much more complicated. But the second part of your question refers to how the war has been remembered. And it has been remembered as this religious struggle, and a major reason for that is that much of the history was written by Protestant German historians in the 19th century who wanted to tell a story about the building of a Prussian-led Germany, the post-1870 Germany, and that meant that this terrible national trauma had to have some sense, had to have a meaning, and the meaning was the preservation and ultimately the triumph of Protestantism. But even that story can be cut away. This is the age of the Baroque, and 50 Protestant princes convert to Catholicism in the century after the 30 Years' War. So even that story doesn't hold up. Sí, podríamos decir que la explicación al uso ha sido esa, que estaban los dos bandos divididos, en unos siempre los protestantes, en otros siempre los católicos. Por ejemplo, antes de la guerra van a aparecer dos organizaciones, por un lado la Liga Católica, al mando de ella estaba Baviera, y por otro lado la Unión Protestante. Pero, curiosamente, entre ambas organizaciones o entre ambas alianzas, lo que se va a firmar antes de la guerra es un tratado de no agresión entre ellos. Entonces ya se empieza a ver que la religión sí que es una guerra religiosa, pero que también tiene curiosidades. Es, por ejemplo, los sajones, el estado sajón, va a estar siempre o casi siempre al lado del emperador, exceptuando un tiempo bastante corto, siempre va a ser un aliado del emperador. Y en cambio, pues los bávaros, a pesar de que no llegan nunca a tener un tratado con Francia, pero sí que sobre todo al final de la guerra se ve que, bueno, se frenan un poco a ver si ya Francia gana y se acaba esta guerra. Luego, a la hora de explicar por qué recordamos así que el lado protestante es el vencedor, pues esta guerra
sobre todo en el siglo XIX, fue escrita por historiadores alemanes, historiadores protestantes en su mayoría, y entonces es por eso que han dejado esa semilla, ese pozo, y por lo cual siempre se va a ver, o se quiso ver en aquella época, cuál fue el significado de esta guerra. Esta guerra, al fin y al cabo, ¿por qué se luchó? Y ellos, la contestación que dieron fue, bueno, pues por la supervivencia del protestantismo, y luego, posteriormente, en el XIX, porque el protestantismo, encarnada en Prusia, va a ser, por así decirlo, la fuerza dominante en la recién unificada Alemania. Sí, yo le quería preguntar al profesor que, siendo la guerra de los 30 años un conflicto que se desarrolló fundamentalmente en Europa continental y los sectores fueron estados de la Europa continental, ¿qué influencia tuvo esta contienda, esta guerra en un país que es el suyo, que es Inglaterra, durante ese periodo de esos 30 años y las consecuencias que pudo tener para Inglaterra como potencia futura después de esta guerra? Gracias. Well, although we always think that the 30 Years' War is a war fought in Europe, in continental Europe, he asks about what happened at the same time in Great Britain, if the consequences and all that stuff, the paper of the war in Great Britain. Yes. The war has an impact in Britain. First of all, James I is trying to mediate a solution, and because his daughter is married to Frederick V, the Elector Palatine, who unwisely accepts the Bohemian crown and then is defeated and loses his lands. And this is a dynastic problem for James because his family is involved, and so British policy is directed at restoring the Palatinate, but it can't do this because Britain is actually a relatively weak power, and it has really no means of intervening on the continent. So British policy is ineffectual, and it switches from trying to get France to do this, trying to persuade Spain to do this, supplying lots of soldiers, as many Britons fight on the continent as do Swedes, but it largely as volunteers and men who've been recruited by the other belligerents. So the effect is negligible for British politics. But the real impact domestically in Britain is that this is, again, Britain is experiencing a surge in news media and print media. They're informed from the continent. So there are two things that for Britons, this is a very simple war. This is about the prestige of Britain and the Protestant cause, and they cannot understand why the monarchy is not intervening successfully. So the failure of British foreign policy impacts badly on the Stuart monarchy and is indirectly then a cause of the British civil wars. And the final thing is that they are, at the same time, they're informed of how horrible the war is in Germany, and they fear that if a war breaks out in Britain, it will be as bad as the 30 Years' War. And that actually, I think, acts as a brake on violence to some extent in Britain, because they are conscious of what has happened on the continent. El profesor Wilson, bueno, su respuesta es que sí, que tuvo un impacto, la guerra de los 30 años en Inglaterra, pero un impacto más diplomático que otra cosa. Jacobo I, Jaime I, ya que, o debido a que nada más empezar la guerra, su hija está casada con el Elector Palatino, y las tropas españolas y las tropas bávaras van a invadir ese Palatinado, pues él, en defensa de su hija y de su yerno, pues él va a intentar convertirse en un mediador para que esa guerra no vaya más y para que se restituyan los estados del Elector Palatino. El Elector Palatino, como todos sabemos, bueno, pues es derrotado, la derrota primero de los bohemios en Montaña Blanca, la invasión del Palatinado por Spínola,
y al final lo que el papel que va a tener o que la guerra de los 30 años va a tener para Alemania es simplemente una política hacia la restitución de ese Palatinado. Añado yo que la restitución del Palatinado fue muy complicada, los españoles lo retuvieron durante muchísimo tiempo y, por ejemplo, una vez incluso acabada la guerra, en 1652 es cuando España va a abandonar la última plaza de ese Palatinado, que es Frankenthal. Entonces, como podemos ver, el Palatinado y ese juego con Inglaterra va a ser muy importante para la monarquía hispánica. Por otro lado, bueno, él opina que Inglaterra en ese momento Gran Bretaña es un poder débil, no consigue poner en práctica lo que ellos querrían y que, bueno, al final eso lo que van a tratar va a ser contemporizar bandos, pero no van a tener éxito. Y que, sobre todo, el impacto que los ingleses van a tener sobre la guerra va a ser el número de tropas, por un lado, ingleses y escoceses luchando para los protestantes, y de irlandeses, si unimos la Gran Bretaña e Irlanda, van a tener para el bando español. Entonces, podemos ver que la intervención inglesa en la guerra es casi anecdótica. Desde el punto de vista doméstico, esta guerra, ¿en qué influye en Inglaterra? Pues la gente va a conocer qué está ocurriendo en esta guerra, otra vez volviendo al tema el nacimiento de los periódicos. La gente va a ser informada por hojas volanderas, por las primeras ediciones de periódicos, y que bueno, para un inglés aquella guerra fue una guerra muy simple, que era una guerra protestante, para la supervivencia del protestantismo, y que si algo debilitó a los Stuart en referencia a esa guerra fue que la mayoría de la población creía que debía haber entrado en conflicto para haber defendido los derechos de su hija. Pero al mismo tiempo también el no entrar en la guerra se debió a que era una forma, por así decirlo, de frenar lo que podría haber sido la entrada de Inglaterra en la guerra. Se autoimpone la monarquía ese freno para no verse involucrado en algo que está viendo que es tan dramático como la guerra de los 30 años. At the beginning, you said that the war was far from inevitable, but in 1609, the Protestant Union was established, and a year after, the Catholic League. So there were some German states preparing for war because they increased their expenses in defense, and also there was a treaty between the Dutch rebels and the Spanish monarchy that was about to end at the beginning of the war. So there are some historians that think that the war was inevitable. So what do you think about this debate? Yeah. Okay. Bueno, pues preguntan acerca de, que él afirma que esta guerra estaba lejos de haber sido inevitable, fue inevitable, no fue inevitable, perdón. Esta guerra podría haberse evitado, pero que al mismo tiempo afirma la persona, el caballero que pregunta, pues que aún así había ciertos estados que se estaban armando, que se estaban preparando. Por lo tanto, sí que había gente que olía ese estallido. Y por otro lado, pues claro, es inevitable la pregunta acerca de si era evitable esta guerra, qué pasaba con la monarquía en ese mismo momento, que en 1621 pues iba a reiniciar la guerra de Flandes contra los rebeldes holandeses. Both the Protestant Union and the Catholic League are extraordinarily weak organisations. So the Catholic League is only called the Catholic League by its opponents, who are trying to compare it to the Catholic League in the French Wars of Religion. One of the leading members of the so-called Catholic League is the Archbishop Elector of Mainz,
the most senior Catholic prince in the empire after the emperor. He wants the Saxons to join the Catholic, so-called Catholic League. He wants a cross-confessional alliance. They're not seeking a conflict. These are insurance policies should things go wrong. For Bavaria, this is a political vehicle for Bavarian policies, and they are actually at odds with the Habsburgs, who compel Bavaria to dissolve the Catholic League. So the Catholic League is no more by 1617. The Protestant Union is bankrupt, it has no money, and the bulk of the membership are either leaving or don't know what the bulk of the members are either leaving or don't know what the leaders are doing. And the leadership of the union are trying to create a crisis by picking a fight with the Bishop of Speyer on the Rhine, and they are totally taken by surprise at what happens in Prague with the defenestration. So yes, there is a sense of anxiety. There is a sense that these are dangerous times, but there is no real preparation for war. Nobody is armed. The union, the league, they have no armies. They are mobilization structures. So I don't think that this is inevitable. This is much more how the Bohemian crisis gradually spirals out of control, that they cannot contain it. Bueno, el primer punto que el profesor Wilson dice es que ambos, la Unión Protestante como la Liga Católica, en realidad eran unas organizaciones bastante débiles. La Liga Católica estaba financiada casi exclusivamente por Baviera, y Baviera pues en muy poco tiempo va a cortar esa ayuda a la Liga Católica para poder armarse ellos mismos. Por ejemplo, y hablando otra vez de la relación entre confesiones, el obispo de Mainz fue el que ayudó a que los sajones no entraran de parte de los protestantes en la guerra, sino del emperador, como ya hemos dicho. Y luego los líderes de la Unión, pues de la Unión Protestante, muchos no sabían ni qué estaba ocurriendo. Es, por ejemplo, el obispo de Espira fue sorprendido por el estallido de la guerra. En realidad esto lo que nos dice es que no hay una preparación real, que a todos más o menos les coge de improviso. Sí que hay, pues se arman, pues como se arman casi todos los estados en aquella época, pero no hay una preparación real para una guerra, y mucho menos pensando que en esa guerra fuera a ser tan larga. Una vez que estalla el conflicto en Bohemia, la defenestración de Praga y el resto de la rebelión bohemia, pues fue cuando poco a poco esa guerra se va agrandando, por así decirlo coloquialmente, se le fue de las manos y acabó lo que acabó. Okay, I'll ask 3 questions in English, then I'll tell them in Spanish, so okay. First of all, in 1610 we have the Pope, I think it was Urbano or Urban X or something, assassinating Henry VIII, if I'm not wrong, the French king. Henry IV, okay. And then in this 30 Years' War, we have the Vatican City not only supporting France, but denying any help to the Catholic States. O sea, lo que he querido decir es, en 1610 el papado decide sacrificar a Enrique IV, rey de Francia, pero sin embargo durante la Guerra de los 30 años es el propio papado el que decide apoyar a Francia, un país que está en aras de convertirse en un país laico, con el cardenal Richelieu, que no tenía ninguna amistad por los católicos, y dar espalda a las monarquías católicas. Well, second question would be, in your opinion, did Spain act correctly during the 1940s uprisings, giving preference to the uprising in Catalonia rather than the uprising in Portugal, taking in mind that strategically it would be more important to have the whole Iberian Peninsula as one, rather than have Portugal, which that would be later on be supported by British
and, well, keeping Catalonia, which strategically the only advantage for it would be for the French. O sea, lo que quiere decir es, en su opinión, en la opinión del profesor, a España actuó de manera correcta al anteponer Cataluña frente a Portugal durante las revueltas de 1640. And the third and final question would be, we all know that Philip II of Spain didn't really want the Flanders and all the Holland region because it was a nightmare for him. So he gave it to his nephew, if I'm not mistaken. Then with Philip III of Spain, it came back, that region, to become part of Spain. Wouldn't it be easier for the Spanish monarchy to reach an agreement, peace talks, if they hand out to the French or to the Netherlands that region, which was only causing the bloodshed of Spanish blood? Lo que quería decir es, Felipe II de España cedió la región de Flandes porque no quería tener nada que ver con ella, era un derramamiento de sangre española. Con Felipe III se recuperó esa región porque se recuperó, vamos. Y lo que le he preguntado al profesor es si no merecía la pena a la monarquía española ceder esa región a cambio de unas conversaciones de paz mucho más favorables para España que seguir la guerra, incluso después del Tratado de Westfalia con Francia. Thanks. So the first question is about papal policy, and there we see, I think, this shift from an international order which is hierarchical to an international order based more on sovereign states. So the position of the Pope, traditionally, obviously, the spiritual leader of all Christendom. What do you do when Christendom is split? And so papal policy is directed at trying to broker peace between the Catholic powers. And this is not really a practical policy by the 1630s, when you cannot make peace without including the Dutch and including the Swedes. So papal policy is compromised. The papacy, of course, does play an important role through Contarini, who becomes later on a pope. He is one of the peace brokers in Münster during the peace negotiations. But the actual treaty states this treaty will be valid regardless what the Pope says, because they know the Pope will reject the treaty, which he does. So the 30 Years' War shows in this longer-term trend that the declining, but it is a stage in the declining political importance of the papacy as a European actor. Thank you. Bueno, mayoritariamente el rol del papado, sobre todo durante las conversaciones para la paz de Westfalia, el papado se va a oponer a estas. Durante las conversaciones, toda la maquinaria papal lo que va a intentar va a ser que las potencias católicas no lleguen a un acuerdo. Y lo que va a pasar, bueno, parte de esa política va a ser llevada por Contarini, que posteriormente también va a ser papa. Y al final lo que acuerdan todas las potencias, sean protestantes, sean católicas, es que se va a aceptar al tratado que se llegue o a los dos tratados que se lleguen, a pesar de que el papado no lo acepte, como así pasó. Se va a pasar, como antes ya decíamos, de un orden internacional jerárquico a un orden nacional o un orden internacional de estados. Se va a reconocer a todos los estados por igual, no como anteriormente, que estaba pues primero en los estados pontificios y luego jerárquicamente se iban distribuyendo los países según las diferentes jerarquías. Y entonces, bueno, al final lo que va a pasar es que el papado va a quedar fuera de juego en estos tratados y se van a aceptar y aplicar a pesar de que el papado se oponga. Okay, so the second question is about Spanish strategy, and there I think we have to imagine the King of Spain is a householder,
He has a large mansion, and there are many fires in different parts of his house, and he only has a few buckets of water. This is the problem. How can he put out all the fires at once? And so there is an attempt to try and do this, and this is not possible. So they have to make tough choices, and I think that probably the choice was the sensible one, because Catalonia, of course, has a border with France, and of course it quickly forms an alliance with the French, and this is much more life-threatening than Portugal, which is to one side on the Atlantic seaboard. Obviously, in the grander scheme of things, Portugal with a rich empire and so on might have been the one to go for, but the Portuguese are of course fighting the Dutch in their own empire, so this is actually a problem that you can perhaps postpone. That's the less important fight. Bueno, la estrategia española en aquel momento pues la dictó las necesidades y como él dice en inglés, la dinastía de Madrid tenía demasiados fuegos y muy pocos cubos de agua. O sea, se le multiplican si queremos decir, pues los problemas y hace lo lógico respecto a Cataluña. Para el profesor Wilson, lo que hace es la monarquía hispánica es lo más lógico, frenar a los franceses en Cataluña. Cataluña iba a ser uno de los miedos atávicos de los gobernadores, por así decirlo, castellanos, de la zona catalana que queda bajo dominio español, va a ser que rompan ese muro de contención y que desde Fraga, por ejemplo, a Madrid, primero a Zaragoza y luego a Madrid, pues no hay tanto. Y que en cambio los políticos españoles en aquel momento pues consideran que el problema portugués es un problema, pero que al mismo tiempo los portugueses están luchando una guerra anterior ya a la revuelta contra los holandeses tanto en África como en Brasil, y que eso va a hacer que piensen los políticos españoles que es un problema que podemos postergar, aunque luego a la larga pues fuera también o desembocara en la independencia otra vez de Portugal. Okay, so the third question concerns the relations with the Netherlands, and Philip II actually has quite a logical and sensible policy. He has devolved government of the Netherlands to his daughter Isabella Clara Eugenie, who is married to Albert, one of the Austrian archdukes, and they are more or less like sovereigns. This is what you can do in a time of when sovereignty is fragmented and things are not clear. So it is a deliberately ambiguous situation. It is still part of the Spanish monarchy, but is somehow separate. And the idea is that this will somehow allow a peace settlement to be made. And after all, there is a truce, a 12 years truce in 1609. So the problem is really, can this truce be converted into a permanent settlement? And there it is two things. First of all, there are still many Catholics living in the rebel Dutch provinces, and Spain cannot abandon these without serious loss of reputation. So the Spanish argument is that at least their rights must be protected. But there is a hardcore group in the Dutch rebel leadership who refuse to do this. So there is no possible compromise. So the war must continue. And after all, the Netherlands is an extraordinarily rich part of Europe. It is the most densely populated. It is the most economically dynamic. Antwerp had been the major entrepot for all of colonial wealth. Amsterdam becomes that. It's a hugely rich area. It's not something you just give up because it's a problem. Respecto a Holanda, él considera que la estrategia de Felipe II fue muy inteligente. Él dio como dote cuando se casa su hija Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto, pues él da como dote esos Países Bajos. Así se van a convertir en lo que más o menos soberanos. Y yo diría que más o menos soberanos porque, por ejemplo, el ejército que va a seguir desplegado
en Flandes va a seguir siendo pagado por la monarquía hispánica. Por lo tanto, de nombres son soberanos, pero realmente en unas cosas sí, en otras no. Esto, bueno, tiene mucho que ver con, por ejemplo, no pueden abandonar la zona tal que así, porque para la monarquía sería una pérdida de reputación tremenda. En aquella época la reputación era uno de los ideales políticos más importantes y tú no puedes retirarte de una zona de combate porque te vaya mal, porque en ese momento pues, te has mostrado a toda Europa como un estado débil. Luego también pues, influye mucho la cantidad de holandeses católicos que seguían viviendo en la zona sur de lo que hoy llamamos Holanda, en aquel momento por las Provincias Unidas, y al mismo tiempo no se llega a un acuerdo con los holandeses duradero, más allá de la tregua de los 12 años, debido a que va a haber una facción dura, por así decirlo, en el gobierno holandés, que va a estar siempre a favor de continuar la guerra. La guerra para Holanda va a significar riqueza, todo lo contrario que suele significar la guerra para un país. Ámsterdam se va a convertir, por así decirlo, en el centro del comercio colonial holandés, que desde 1600 se está expandiendo tanto por el Atlántico como por el Pacífico. Y así, debido a esa riqueza colonial, es por la que Holanda, que en teoría es un país o era una unión de provincias bastante pequeña, a pesar de ser una de las zonas europeas más densamente pobladas, pues va a convertirse en ese gigante durante bastante tiempo. Hay que pensar, como antes decíamos, y eso ya es cosecha mía, pues toda la lucha en Brasil y en África contra los portugueses, y ahí se va a dar, por ejemplo, la ironía que Portugal va a tener tropas holandesas como auxiliares en su guerra contra España a partir de 1641, cuando los portugueses y los holandeses están luchando entre sí en Brasil y en África. Bueno, el profesor Wilson llegó ayer a Madrid pasadas las 2 de la mañana porque su vuelo se retrasó. Hoy ha tenido un día duro concediendo entrevistas y que está realmente cansado. Así que, por favor, una última pregunta antes de terminar. Hola, buenas tardes y muchas gracias a los tres. Muchas gracias al profesor. Simplemente una pequeña pregunta, no sé si se abordó al principio de la tarde. ¿Cuál ha sido la actitud y el papel del Imperio Otomano, teniendo en cuenta que sus dos principales enemigos, los Habsburgos españoles y los austriacos, estaban luchando en una contienda de tal magnitud durante 30 años? ¿Aprovechó las circunstancias o se quedó o estuvo empleándose en otros teatros? He asks about the role of the Ottoman Empire during the war. As the Spanish monarchy was the enemy in the Mediterranean, the Austrian emperor was the enemy in the Balkans. What was the role and how it got managed? Yes, this is one of the important issues because it's an event that doesn't happen. The Ottoman Empire is the dog that doesn't bark. It is potentially very important. The Austrian Habsburgs had fought the long Turkish War, which ends in 1606 with a truce with the Ottoman Empire in Hungary, and this truce is actually renewed in 1615, but it's time limited. So the Sultan is at liberty to renew the war, and there's a possibility that the Ottomans will become involved because, of course, this is seemingly a golden opportunity. So there is some support given to the Prince of Transylvania, who is considered an Ottoman vassal, and an Ottoman emissary arrives in Prague in 1620 and offers troops. The Bohemian rebels want regular soldiers rather than arming their own peasants. And Frederick V's Calvinist court preacher decides that there are similarities between Calvinism and Islam, which makes this theologically acceptable to do this. But ultimately, the deal doesn't come through because the Sultan doesn't believe the rebels will succeed. And he actually sends another letter to the emperor saying, I see you have a bit of bother in Bohemia.
would you like some soldiers, which of course the emperor declines. But the real reason why the Sultan doesn't become involved is that the Ottoman Empire has serious internal problems, so it faces provincial revolts, and it chooses to fight Persia. There is a major war fought in what is now Iraq in the 1620s, and only again, one more time in the middle of the 1640s does it look as if the Sultan might intervene, and then he decides it's much easier to fight the Venetians. Muy bien. Bueno, el papel del Imperio Otomano fue muy importante. Ya, bueno, anteriormente al estallido de la guerra, durante lo que denominaríamos la Gran Guerra Larga, la Larga Guerra, que desde la década de 1590 hasta principios de la década de 1610 enfrentó a ambos imperios, al austriaco y al otomano. Bueno, esa guerra, por así decirlo, va a ser un precedente y abrió la puerta a que hubiera ciertas posibilidades de que los otomanos entraran en la lucha. Los príncipes transilvanos, o el príncipe transilvano, en cuanto empieza a haber un poco de movimiento en Bohemia, va a querer intervenir, pero no le van a dejar. Por otro lado, los bohemios van a pedir directamente al sultán que les mande tropas para ayudarles en su rebelión. Bueno, somos calvinistas, vosotros otomanos, por lo tanto, bueno, podemos llegar a un acuerdo religioso, no importa tanto la religión, sino luchar contra el enemigo común. ¿Por qué no se da esa ayuda? Porque el sultán realmente duda de la posibilidad de éxito de estos rebeldes, como pasó. Y luego, contestando ya en un modo más, no tan, una visión más grande, diríamos que el Imperio Otomano tenía muchos problemas en aquel momento. Sufría problemas internos, muchas provincias se van a rebelar en aquella época, parte del ejército otomano se va a tener que dedicar a apagar estas rebeliones de forma violenta, pero al mismo tiempo el Imperio Otomano se va a enfrentar con el Imperio persa safávida, y eso va a hacer que al final pues sea casi imposible que ellos entren en combate. Y una vez que sí que lo podrían haber hecho, pues ¿para qué lo vamos a hacer si esto más o menos ya lo han dirimido los europeos? Y fue un momento además en el cual ellos, en vez de preferir entrar en la guerra de los 30 años, prefirieron atacar la isla de Candia en propiedad de Venecia, y eso empezó la guerra de Candia, que duraría hasta casi finales del siglo XVII. Pues muchísimas gracias a todos por su presencia, muchísimas gracias de nuevo a Eduardo de Mesa y sobre todo muchísimas gracias al profesor Wilson por esta magnífica velada. Gracias.